nos corresponde una parte, y esa es la parte inicial del código sepsis, que de hecho termina siendo pues, el fragmento del protocolo más importante. Si bien digamos que a la luz del día de hoy han habido avances en el tema de parámetros diagnósticos, tratamiento y reevaluación en sepsis, la identificación y la detección temprana termina siendo el parámetro más importante, donde digamos que fallamos muchas veces y es lo que va a definir realmente si el paciente puede llegar a tener o no un desenlace apropiado o no. Entonces, al ser lo más importante, pues digamos que lo vamos a desglosar y vamos a ver entonces por qué su importancia, ya la mencionamos, y pues qué parámetros tener en cuenta en este punto de identificación de reconocimiento de la sepsis. Entonces, este es un estudio que habla acerca de las dificultades que podemos tener en el escenario de países de escasos recursos en contexto de sepsis. Y lo desglosa en tres parámetros importantes. Es en el triage, en el manejo como tal, en la resucitación del paciente inicial y en el seguimiento y la reevaluación. En cada uno de esos puntos, en el escenario de países de bajos recursos, pues tenemos nuestras limitaciones, desde la seguridad hasta el acceso a los medicamentos, el acceso a estudios de imagen microbiológicos, así como también la posibilidad de brindar a los pacientes, digamos que todo lo que respecta a la monitoría y al seguimiento apropiado del paciente. En ese sentido, el artículo plantea tres puntos críticos eh, para optimizar esta conducta o esta condición en nuestros países, que Colombia, pues por supuesto, entra allí. Entonces, en reconocimiento, en el triage, hablamos de un triaje de alta calidad y eso es lo más importante, basado en guías y protocolos recientes, actuales, que permita la detección temprana. Posteriormente, el segundo punto es optimizar procesos, que esto va de la mano de mejorar la calidad de la evidencia, de hacer un trabajo colaborativo y mejorar la disponibilidad de recursos. Y por último y tercero, la vigilancia y atención, que habla acerca de todo el tema de optimizar el manejo hospitalario y del tratamiento ya multidisciplinario de la sepsis. Y todo esto en el fundamento de un entrenamiento de todo este personal multidisciplinario, tanto personal de la salud como no, que pues va a ayudar a que estos tres puntos se optimicen y logremos finalmente la instauración de un código sepsis apropiado. Entonces, aquí vemos un estudio muy importante que se tuvo lugar en Nueva York en 2013. Digamos que el sistema de salud pública allá hacia el 2013 implementó unos equipos y unos programas de respuesta temprana a la sepsis. Eh, y lo que quisieron hacer con el estudio fue básicamente determinar si estos programas que instauraron pues habían tenido algo de utilidad y evaluaron una corte de pacientes entre el 2014 y el 2016. Se incluyeron en total 50.000 pacientes, fueron 149 hospitales y se menciona pues que tuvo una alta adherencia al bundle de 3 horas, alrededor de 82,5%. Y aquí de este estudio lo que se obtiene básicamente es que reafirmamos lo que hemos venido diciendo a lo largo de las revisiones de tema, y es que el tratamiento, la detección oportuna del paciente, pues tiene desenlaces fuertes en mortalidad. Y aquí por lo menos en estas dos gráficas lo vemos con una relación directamente proporcional e incluso lineal entre lo que respecta a la administración oportuna del antibiótico y el cumplimiento oportuno del bundle de las 3 primeras horas. En la medida en que se hace oportunamente en un tiempo más oportuno, pues logramos que la mortalidad intrahospitalaria del paciente se vea modificada y reducida significativamente. Entonces, aquí es donde entra a jugar el tema del reconocimiento temprano. Y ya lo habíamos mencionado en la presentación pasada, en los fundamentos del código sepsis, hasta el 2016
que sale el tercer consenso para la definición de sepsis 3. La herramienta que se tomaba como tamizaje para determinar la sospecha de un paciente potencialmente eh, infectado y con alta probabilidad de tener pobres desenlaces intrahospitalarios, mortalidad, ingreso a UCI, era el QuickSOFA. El QuickSOFA, herramienta que, pues, recordemos, tres parámetros, lo que es la frecuencia respiratoria por encima de 22, el deterioro del Glasgow y la presión arterial sistólica por debajo de 100. 2 de 3 ameritaba la extensión de los estudios para objetivizar en mayor medida el SOFA y pues hacer una monitorización clínica mucho más estricta. Eso surge a partir de pues, las cortes del Surviving Sepsis y la corte que se tiene en cuenta para esta tercera definición de sepsis, que incluyó finalmente alrededor de 150.000 pacientes. Y lo que se vio básicamente es que pues, el QuickSOFA en el escenario del paciente fuera de UCI tenía un rendimiento apropiado con respecto a los otros que en ese momento tenían cabida, que era el SOFA, el OTS y el CIRS. Sin embargo, eso ha venido perdiendo fuerza. Posterior a esa tercera definición de sepsis en el 2016, han salido estudios que comparan este QuickSOFA versus CIRS, versus MUSE, versus NEWS, como nuevas herramientas que permitan determinar qué pacientes van a tener pobres desenlaces intrahospitalarios. Digamos que esto no solamente entra a jugar un papel importante en el paciente escéptico, sino que realmente lo que hace es tener una alta sensibilidad, son herramientas con alta sensibilidad para determinar qué pacientes tienen alto riesgo de mortalidad temprana intrahospitalaria y que tienen alta probabilidad de un ingreso a unidad de cuidado intensivo. Y en ese sentido, por ejemplo, este estudio en 2017 de 30.000 pacientes comparó entonces cuál fue el rendimiento de esas cuatro herramientas que mencionamos. Y pues aquí nos muestran los diferentes cortes que se tuvieron en cuenta para las diferentes herramientas. Y de entrada uno se da cuenta que el CIRS, si bien es muy sensible, es muy poco específico en el escenario del paciente infectado. Múltiples condiciones no infecciosas generan respuesta inflamatoria sistémica como una respuesta adaptativa fisiológica. Entonces, digamos que es muy sensible, pero es poco específico. El QuickSOFA vemos que realmente pues, no tiene la mejor sensibilidad y especificidad, lo mismo que el MUSE, pero el NEWS empieza a lograr la mejor correlación sensibilidad-especificidad en estos escenarios. De hecho, cuando el puntaje se cambia de 5 a 7, es cuando logramos la mejor correlación sensibilidad-especificidad y por ende, pues el mejor valor predictivo positivo y negativo. Entonces, a partir de este estudio es que el NEWS empieza a, digamos que, posicionarse como la herramienta de elección en el paciente que ingresa a un servicio de emergencias y requiere un triage de alta calidad que permita determinar si el paciente va a requerir una monitoría eh, continua y un ingreso a UCI temprano. Y aquí vemos, lo confirmamos, lo que ya vimos en la tabla previa, el área bajo la curva de los diferentes sistemas de puntuación, donde el NEWS termina siendo mejor que los demás. Y por eso, a partir de esta evidencia, es que en el 2021 el Surviving Sepsis nos dice, bueno, el QuickSOFA deja de ser la herramienta de score como un score único de tamizaje para enfrentarnos al paciente con sepsis o con choque séptico versus el CIRS, el NEWS o el MUSE. Entonces pierde fuerza y entra a posicionarse el NEWS. Y el NEWS termina posicionándose como, digamos que el abordaje ideal del paciente en urgencias con este estudio que tiene lugar en Londres, en el Reino Unido, y aquí en ese estudio lo que hicieron fue básicamente comparar el NEWS versus 33 scores adicionales y determinar su rendimiento para mejorar desenlaces en los pacientes. Y vemos en la gráfica cómo el NEWS se lleva de lejos los otros 33 scores. Y este fue pues un estudio de validación con alrededor de 35.000 pacientes, es decir, tiene un brazo fuerte para determinar pues su validación. Ahora, luego del NEWS llegó el NEWS 2 y el NEWS 2
lo que intentó hacer fue determinar eh, o digamos que optimizar su rendimiento en una población específica. La población específica que trató de evaluar fue aquellos pacientes que ingresaban con riesgo de falla ventilatoria tipo 2, es decir, falla ventilatoria hipercápnica. Y lo que hicieron fue ajustar o adicionar un score o un parámetro adicional en el score en el que se ajustaba la saturación en el escenario de esa falla ventilatoria hipercápnica. Sin embargo, hay estudios como este que les presento en 2019 que lo ha comparado y que ha evaluado su rendimiento para determinar mortalidad intrahospitalaria e incluso estudios como estos nos dicen que en lo que respecta a la discriminación de mortalidad, incluso en mortalidad en pacientes con falla ventilatoria hipercápnica, el NEWS termina siendo incluso más efectivo que el NEWS 2. Ahora, la cuestión es la siguiente, que tenemos un estudio en Colombia, de hecho institucional acá en la clínica, que habla del NEWS 2 y valida el NEWS 2 en nuestra población. Y eso, pues por más de que haya evidencia que hable de que el NEWS 1 versus el 2, el 1 puede estar siendo superior incluso en el escenario de la falla ventilatoria hipercápnica, pues el hecho de que quitemos el sesgo de la validación externa en nuestra población con este estudio de validación en la clínica, pues definitivamente posiciona al News 2, al menos en nuestro contexto, como la herramienta ideal. En este estudio que se realizó en la Clínica de la Sabana en el 2021, entre el 2018 y 2019, lo que se hizo básicamente fue comparar el triage convencional versus pues una herramienta objetiva, que en este caso pues sería el News 2, y evaluar su correlación con los desenlaces tempranos en pacientes. Y pues en total fueron alrededor de 4.900 pacientes que se cumplieron pues criterios de inclusión inicial, pero por algunos criterios adicionales pues quedaron alrededor de 3.900. Y vemos cómo lo que finalmente se concluyó es que el News 2 era no inferior a un triage convencional, que lo conocemos como un triage de clasificación en números, que es el triage pues, del 1 al 5, en el cual pues, el triage 1 es emergente, triage 2 urgente y sucesivamente. Pero lo interesante aquí es que el News 2 incluso tuvo un área bajo la curva superior al triage convencional en mortalidad. Entonces, esto termina determinando, pues finalmente, que el NEWS 2 es la herramienta de elección en nuestra población, al menos en lo que respecta a esta clínica, la clínica de la Universidad de la Sabana y la población de la Sabana cundiboyacense. Y aquí, pues también entra a jugar un papel importante, y es que eh, estamos teniendo en cuenta que estamos en una población que se encuentra por encima de los 1.700 metros sobre el nivel del mar, y eso tiene repercusión en la saturación. Y por ende, pues el hecho de que esté validado en nuestra población, pues determina que los valores que se objetivizaron en ese score, pues permiten hacer un adecuado tamizaje y detección en los pacientes. Entonces, ese es un parámetro a tener en cuenta a la hora de hablar del score. Este es el score News 2. Tiene en cuenta entonces la frecuencia respiratoria, la saturación con y sin oxígeno, con el requerimiento de oxígeno suplementario, la presión sistólica, la cardíaca, el estado de conciencia y la temperatura. Cada uno le plantea un score de -3, eh, de 0 a 3, perdón. Y el puntaje termina siendo rangos de 0 a 4, 5 a 9 y mayor o igual a 10. Aquí lo importante es que pues 0 a 4 va a ser un paciente que rápidamente entra en el rule out de los pacientes que pues van a tener una baja probabilidad de tener un desenlace de mortalidad o de ingreso a UCI temprano a la hora de evaluarlo pues inicialmente en el servicio de emergencias.
Entonces, cualquier paciente que tenga un puntaje por encima de 5 o más, e incluso sobre todo por encima de 7 o más, que es lo que se ha visto en la evidencia, pues es un paciente que tiene que hacerse un seguimiento más de cerca con paraclínicos de extensión, buscando activamente la disfunción orgánica, y en el caso de que este puntaje se presente en un paciente que tenga sospecha de infección, pues permita la activación oportuna del código sepsis. Y eso es lo que vemos en este protocolo eh, de reconocimiento temprano del código sepsis en la clínica de la universidad, donde nuevamente nos vuelven a ubicar en cómo es el abordaje del paciente de acuerdo al puntaje del NIUS. Y vemos nuevamente, cualquier NIUS por encima de 5 y principalmente por encima de 10 que tengan una sospecha de infección, pues se termina en la activación del código sepsis. Y eso sería, profe. Bien. Eh, Piense que nosotros utilizamos otra cosa totalmente distinta, que es